El Estado de México, siendo las 15 horas que marca el registro del día 21 de febrero del año 2025, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias de oralidad ante el juez de control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, para celebrar la formulación de imputación dentro de la carpeta judicial CUA-FVG-VG-039-293649-12-23, que se sigue en contra de David Soto García por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar. Se solicita a los asistentes, en los términos del artículo 58 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, sin alterar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicarán las medidas previstas en el artículo 104, fracción 2 del citado código, que pueden persistir desde el apercibimiento hasta el arresto por 46 horas. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas de los intervinientes fueron previamente exhibidas, mismas que se acreditan como licenciados en Derecho y fueron verificadas por el Registro Nacional de Profesiones mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública. También se informa por dichas identificaciones concuerdan con los rasgos fisionómicos de las partes técnicas. De pie, por favor. Asistentes, tomen asiento, por favor. Una vez han sido expuestos los antecedentes de la carpeta administrativa enunciados por el encargado de sala, formalmente se declara abierta la presente audiencia de control de detención en la causa final 293649 en ese Tribunal de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, siendo las 15 horas del día 21 de febrero del 2025. Una vez abierta la audiencia, procederemos con la etapa de individualización. Se solicita al Ministerio Público que se identifique. Comparece la licenciada en Derecho Lorena Ana Gómez, en calidad de Ministerio Público, con cédula profesional expedida a mi favor 0311-0037 por la Secretaría de Educación Pública, con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Bosques de Bologna, número 45, Colonia Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Gracias, licenciada. Asesor jurídico, por favor, apersónese. Comparece la licenciada en Derecho Dana Barrera Jiménez, en calidad de asesor jurídico de la víctima, con cédula profesional expedida a mi favor 564387 por la Secretaría de Educación Pública, con domicilio para oír y recibir notificaciones en Avenida 1 de Mayo, número 123, Colonia Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Este órgano jurisdiccional tiene por nombrada de asesora jurídica a la licenciada Dana Barrera Jiménez para todos los efectos legales que hay en lugar. Señora víctima, ¿le han leído ya sus derechos constitucionales y legales? Le recuerda a la víctima u ofendido que durante cualquier etapa del procedimiento podrá actuar por sí o a través de su asesora jurídica, quien solo promoverá a lo que previamente usted le haya informado. Por parte de la defensa, apersónense, por favor, licenciado. Comparece el licenciado en Derecho José Emiliano Reyes Martínez, en calidad de abogado defensor del imputado, con cédula profesional expedida a mi favor 2919-554 por la Secretaría de Educación Pública, con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle San Antonio, número 78, Colonia Santa Rosa de Lima, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Comparece el licenciado Cristian Daniel Herrera Mijares, en calidad de abogado defensor del imputado, con cédula profesional expedida a mi favor 03070-720 por la Secretaría de Educación Pública, con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle San Antonio número 78, Colonia Santa Rosa de Lima, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Gracias, licenciado. Por favor, señor imputado, apersónese. David Soto García, con domicilio para oír y recibir notificaciones, ubicado en calle Rositas Arvides, número 75, en Nezahualcóyotl. Señor imputado, que le han hecho conocimiento de los derechos constitucionales y legales. Sí. Gracias. Una vez terminada la fase de individualización, por todo el uso de la voz al Ministerio Público para que exponga los hechos y fundamentos de la detención. Gracias, su señoría. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por conducto de la suscrita agente del Ministerio Público, comparece ante usted con el propósito de exponer los elementos que sustentan la legalidad de la detención del ciudadano David Soto García, misma que se llevó a cabo en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y procesales aplicables.
Señoría, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través del agente Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres en Cuautitlán Izcalli, comparece en la presente audiencia a fin de solicitar que se califique como legal la detención en flagrancia de David Soto García por la comisión del delito de violencia familiar y el desacato de una orden de restricción previamente emitida en su contra. En el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ninguna persona podrá ser detenida sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, salvo que en los casos de flagrancia o urgencia. En este sentido, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que cualquier persona puede detener a otra en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. En este caso, la detención de David Soto García fue efectuada en flagrancia, toda vez que los hechos se desarrollaron en presencia de la autoridad policial, quien observó de manera directa cómo el imputado profería amenazas de muerte y agredía verbalmente a la víctima, BEHL, mientras golpeaba la puerta de su domicilio en el acto evidente de agresión e intimidación. La víctima solicitó auxilio de inmediato a los elementos de seguridad, manifestando que no contaba con una orden de restricción en contra del imputado. El imputado ignoró la orden de restricción, mostrando una actitud desafiante y agresiva al responder textualmente: tú y tus órdenes me valen madres, eres una porquería de persona, das asco. La conducta del imputado configura el delito de violencia familiar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 219 del Código Penal del Estado de México, en virtud que la víctima y el imputado mantienen un vínculo conyugal previo, existen antecedentes de agresiones y amenazas reiteradas por parte del imputado hacia la víctima. El imputado ejerció violencia psicológica al proferir insultos y amenazas de muerte. La víctima experimentó un daño emocional grave y fundado por temor a su seguridad. Por lo tanto, la detención cumple con el supuesto de flagrancia, al haber sido el delito observado directamente por los agentes policiales y tratarse de una conducta en curso que ponía en riesgo la integridad de la víctima. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la persecución de los delitos que corresponden al Ministerio Público y a las policías, las cuales deben actuar en estricto apego a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En este caso, la detención del imputado se realizó con apego a dichos principios: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, al ser puesto a disposición de la autoridad ministerial, se le informaron sus derechos conforme lo establece en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La conducta del imputado no solo constituye el delito de violencia familiar, también existe una orden de restricción. El imputado tenía pleno conocimiento de la existencia de dicha orden y posteriormente, al exhibirse la orden, manifestó expresamente su rechazo al cumplirla. De manera textual: tú y tus órdenes me valen madres. Este desafío, abierto a la autoridad y su negativa a acatar una disposición judicial, agrava la situación jurídica y refuerza la necesidad de su detención inmediata. En virtud de todo lo expuesto, el Ministerio Público solicita respetuosamente a su señoría se califique como legal la detención del imputado David Soto García, al haberse realizado en estricto cumplimiento de los principios constitucionales y legales aplicables. Se dé inicio al proceso penal en su contra por la probable comisión del delito de violencia familiar en perjuicio de BEHL, en términos del artículo 218 del Código Penal del Estado de México. Con base en estos argumentos, se reitera la solicitud de calificación de legalidad de detención y se procede a la judicialización de la carpeta correspondiente. Es cuanto, su señoría. Gracias, licenciada. ¿La asesora jurídica tiene uso de la voz? Este no es un caso aislado de violencia familiar, sino un patrón constante de agresión, hostigamiento y amenazas que mi representante ha sufrido durante años, lo cual ha derivado de una situación de riesgo extremo para su vida e integridad personal. Señoría, es importante que este tribunal no vea los hechos como un incidente aislado, sino dentro del contexto de una relación de violencia y sostenida a lo largo del tiempo que se ha agudizado en los últimos días. La víctima y el imputado tienen un vínculo conyugal de más de 36 años, del cual han derivado 5 hijos y uno de ellos es menor de edad. Desde hace aproximadamente 5 años, la víctima tomó la decisión de separarse debido a las constantes agresiones físicas, psicológicas y económicas sufridas. A pesar de la separación, el imputado ha continuado hostigando a mi representada, acudiendo a su domicilio de manera recurrente para insultarla, amenazarla y destruir sus pertenencias. Le pido a este tribunal que no pierda de vista la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia, que asista a mi representada y que se dicten las medidas necesarias para evitar que este caso se convierta en una tragedia irreparable. Es cuanto, su señoría. Gracias, licenciada. Se le concede el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que su derecho convenga con respecto a la legalidad de la detención.
Sí, gracias, señoría. Comparezco en representación del hoy imputado David Soto García con el fin de demostrar que su detención no se llevó conforme a derecho y por ende esta debe de ser declarada de ilegal, en virtud de que hay violaciones a los principios fundamentales del debido proceso y a garantías individuales de mi defendido. La Fiscalía sostiene que mi defendido fue detenido en flagrancia. Sin embargo, al analizar las circunstancias de aprehensión, queda claro que la detención no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone que se puede detener a una persona sin una orden judicial. En este caso, ninguno de los supuestos se cumple, ya que no hay un señalamiento claro y directo de que mi defendido estuviera cometiendo un delito al momento de la detención. No realizó actos de violencia física ni de otra naturaleza, los cuales justificaran una detención inmediata. La orden de restricción es una medida preventiva y su presunta violación debe ser probada en un procedimiento legal, no con una detención arbitraria. Por lo tanto, señoría, el elemento de flagrancia simplemente no existe en este caso. Es decir, la detención se basó en meras suposiciones y no en hechos concretos, lo que constituye una violación directa de los derechos fundamentales de mi defendido. Es cuanto, su señoría. Gracias, licenciado. Analizando los elementos aportados por el Ministerio Público y la Defensa, ese tribunal resuelve que la detención del imputado David Soto García es legal, ya que se cumplió con los requisitos constitucionales y legales. Por lo tanto, se continúa con la audiencia. Subsecuentemente, el Ministerio Público puede proceder con la promulgación de la imputación. El Ministerio Público, en cumplimiento de las facultades que le confiere el Código Nacional de Procedimientos Penales y en representación de los intereses de la sociedad, procede a formular imputación en contra del David Soto García por la presunta comisión del delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 219 del Código Penal del Estado de México, en perjuicio de la víctima de identidad resguardada bajo las iniciales BEHL. Con base en los hechos narrados, en esta representación social sostiene que la conducta desplegada por el imputado se adecua perfectamente al tipo penal de violencia familiar establecido en el artículo 218 del Código Penal del Estado de México, que señala: comete el delito de violencia familiar quien realice actos de violencia física, psicológica, económica o patrimonial en contra de otra persona con la que tenga o haya tenido una relación de parentesco, matrimonio o concubinato, cuando dicha conducta genera un menoscabo en la integridad física, psicológica o emocional de la víctima, los cuales están: conducta violenta, el imputado insultó y amenazó de muerte a la víctima; relación con la víctima y el imputado mantuvieron una relación de matrimonio durante más de 36 años, cumpliendo con el vínculo exigido por el tipo penal; violación a las medidas de protección, el imputado tenía una orden de restricción vigente y en su contra y con conocimiento de ella decidió acercarse al domicilio de la víctima. Flagrancia, los policías presenciaron directamente la conducta violenta del imputado, lo que permite sostener la legalidad de detención en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con base en lo expuesto y en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación solicita lo siguiente: que se tenga por formulada la imputación en contra del señor David Soto García por el delito de violencia familiar, que se califique la legal detención del imputado en virtud que fue realizada en flagrancia cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se vincule al proceso al imputado para existir datos de prueba suficientes que acrediten su probable participación en los hechos. Su señoría, la conducta del imputado no puede quedar impune. Existe evidencia clara y contundente y suficiente que acredita la agresión, el menoscabo psicológico a la víctima y la flagrante violación por una orden de restricción. Por lo tanto, solicitamos que se dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado. Defensa, tiene uso de la voz para argumentar lo que considera. Sí, señoría, gracias. Comparezco a efecto de oponerme a la formulación de imputación realizada por el Ministerio Público en virtud de que la acusación carece de sustento jurídico y fáctico y además la detención de mi defendido es ilegal. Antes de entrar al análisis de fondo sobre la imputación realizada, esta defensa considera fundamental cuestionar la legalidad de la detención de mi representado. Esta defensa sostiene que no se configura el supuesto de flagrancia, ya que la detención es ilegal y debe declararse así con todos los efectos que ello conlleva. No existe flagrancia ni causa y flagrancia. El artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se considera flagrancia cuando una persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. En este caso, los elementos policíacos
no presenciaron directamente ninguna agresión física o acto constitutivo del delito de violencia familiar. Lo único que refiere es que al llegar al lugar vieron a mi defendido golpeando la puerta y gritando, pero en ningún momento describen una conducta que por sí sola sea suficiente para justificar una detención en flagrancia. No se menciona que haya agredido físicamente a la supuesta víctima ni que haya intentado ingresar a la vivienda. Por lo tanto, no se configura la flagrancia, ya que mi defendido no fue sorprendido en la comisión de un delito, sino que fue detenido arbitrariamente en violación a sus derechos fundamentales. La detención de mi defendido se basa en la sola manifestación de la presunta víctima, sin que exista una investigación previa a la cual corrobore sus dichos. En este caso, la autoridad actuante no verificó debidamente la situación antes de proceder a la detención, vulnerando gravemente los derechos de mi defendido. Ahora bien, en el supuesto no concedido de que su señoría no declare la ilegalidad de la detención, esta defensa sostiene que los hechos expuestos por el Ministerio Público no cumplen con los requisitos para formular una imputación en contra de mi representado, por las siguientes razones. No existe evidencia suficiente que mi defendido haya cometido el delito de violencia familiar. En el artículo 218 del Código Penal del Estado de México establece que el delito de violencia familiar se configura cuando se generan daños físicos, psicológicos o económicos en la víctima. En este caso, no se ha aportado ningún dictamen pericial, psicológico ni médico que acredite que la supuesta víctima haya sufrido afectaciones en su integridad. Los únicos elementos con los que cuenta la Fiscalía son las declaraciones de la presunta víctima y de los policías, los cuales son subjetivas y no demuestran por sí solas la existencia del delito. ¿Es cuánto, su señoría? Licenciado, ese tribunal, con base en los antecedentes de la investigación, las pruebas expuestas y los argumentos de las partes, resuelve vincular al proceso al imputado por el delito de violencia familiar al existir datos de pruebas suficientes para prevenir su probable participación. Es por eso que le pregunto al Ministerio Público si desea solicitar alguna medida cautelar. Su señoría, en el presente caso existen razones suficientes para considerar que el imputado representa un riesgo para la víctima y para el correcto desarrollo del proceso, por lo que se hace imperativo imponer medidas cautelares con el objetivo de proteger la integridad de la víctima, evitar la obstrucción de la justicia y asegurar la comparecencia del imputado en las etapas subsecuentes del procedimiento penal. A continuación, se exponen los motivos que sustentan esta solicitud. Riesgo para la integridad física y emocional de la víctima. La conducta del imputado ha sido persistente y violenta. Riesgo de reiteración delictiva. Existen antecedentes previos de agresiones por parte del imputado hacia la víctima. Posible obstrucción del proceso penal. Se advierte la posibilidad de que el imputado intente intimidar o presionar a la víctima y testigos para que modifiquen sus declaraciones. Riesgo de fuga. Si bien el imputado tiene domicilio conocido, su conducta previa demuestra desprecio por la autoridad y las normas legales, lo que incrementa la posibilidad de que intente evadir la acción de la justicia. Con base en los argumentos expuestos en lo dispuesto del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público solicita respetuosamente a su señoría la imposición de las siguientes medidas cautelares en contra del imputado David Soto García. La prisión preventiva justificada con fundamento en el artículo 19 de la Constitución, debido a la gravedad de los hechos y el riesgo real e inminente para la víctima, la reiterada conducta agresiva y violencia del imputado, la existencia de una orden de restricción previa, la cual fue desobedecida deliberadamente, la posibilidad de que el imputado intente intimidar a la víctima o evadir la acción. Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público solicita a su señoría que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada en términos del artículo 19 constitucional y 155 fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que el imputado representa un riesgo real e inminente para la víctima y para el desarrollo del proceso penal. Gracias, licenciada. Defensores pueden manifestar lo que su derecho convenga a la manera. Gracias, señoría. Me permito exponer ante su señoría los argumentos que sustentan la solicitud de que se considere improcedente la medida cautelar de prisión preventiva justificada que ha solicitado el Ministerio Público en contra de mi defendido. Se basa en presuntos riesgos que no se encuentran debidamente fundamentados ni son de tal magnitud que justifiquen la imposición de la medida solicitada. El MP argumenta que la conducta de mi defendido representa un riesgo inminente para la integridad física y emocional de la víctima. Si bien se menciona que mi defendido profirió amenazas de muerte, la expresión en cuestión se hizo en contexto de detención, pero no se ha presentado evidencia concreta de que dichas amenazas hayan sido acompañadas de una actitud decidida a llevar a cabo un acto violento. No hay elementos que comprueben que mi defendido haya incurrido en actos de violencia posteriores al incidente. El Ministerio Público menciona que el imputado podría evadir la acción de la justicia
Sin embargo, es importante destacar que mi defendido tiene domicilio conocido y cuenta con una vida estable en la comunidad y no ha mostrado conducta que sugiera que tiene la intención de huir. En este sentido, el argumento de riesgo de fuga carece de base fáctica sólida, por lo que no justifica la imposición de la prisión preventiva. El Ministerio Público hace referencia a antecedentes previstos de agresiones hacia la víctima, señalando que el imputado desobedeció una orden de restricción. Sin embargo, se omite que dicha orden fue emitida en un contexto específico, que no debe interpretarse como una justificación para considerar la existencia de un patrón de violencia. Las circunstancias del caso no permiten inferir que mi defendido continúe con conductas violentas o delictivas, ya que no se han presentado nuevos hechos que evidencien su reincidencia en conductas agresivas, su señoría. Es cuanto. Este tribunal resuelve que la medida cautelar aplicable será en efecto la prisión preventiva justificada, dado que el Ministerio Público ha acreditado todos los factores necesarios para la. No habiendo más asuntos por resolver, en este acto se da por concluida la audiencia, siendo las 16 horas del día 21 de febrero de 2025. Dese por notificadas a las partes.